Bangladesh es un país construido por ríos. Más de 700 ríos atraviesan la tierra, dando forma a ciudades, granjas, rutas comerciales y la vida diaria de más de 175 millones de personas. Algunos ríos alimentan la economía, otros la ralentizan, pero un río, el Padma, logró dividir toda una región del resto del país durante décadas. El río Padma es uno de los ríos más grandes y peligrosos del sur de Asia. Durante la temporada de monzones, su ancho puede extenderse por varios kilómetros. Las corrientes se vuelven violentas, el lecho del río cambia constantemente y enormes cantidades de sedimentos se mueven a través del agua todos los días. Construir algo permanente a través de él se consideraba uno de los trabajos de ingeniería más difíciles en Bangladesh. Y aún así, para millones de personas que viven en el suroeste del país, cruzar este río era parte de la vida cotidiana. Así que Bangladesh decidió emprender un proyecto que muchos creían que era demasiado caro y demasiado difícil para que el país lo completara por sí solo. Un puente enorme sobre el río Padma, un puente que se extiende 6.15 kilómetros o aproximadamente 3.82 millas sobre uno de los ríos más impredecibles de Asia. Un puente que transporta tanto carreteras como vías férreas. Un puente que costaría casi 3.87 mil millones de dólares y cambiaría por completo la forma en que el sur de Bangladesh se conecta con el resto del país. Oficialmente conocido como el puente multipropósito Padma, esta estructura es ahora el puente más largo de Bangladesh. Conecta Munshiganj, cerca de Dhaka, con los distritos de Sherayatpur y Madaripur en el suroeste del país, creando una conexión vial directa que la gente de la región esperó durante décadas para ver. Pero para entender por qué este puente se volvió tan importante, primero necesitas entender cómo era la vida antes de que existiera y por qué un solo río logró frenar la economía de toda una región durante generaciones. Durante décadas, el suroeste de Bangladesh se sintió físicamente separado del resto del país, aunque la distancia real desde Dhaka no era muy grande. En un mapa, ciudades como Khulna, Barisal, Faridpur y Jashpur no parecen estar aisladas, pero el río Padma cambió todo. No había un cruce permanente para vehículos, así que casi todo el tráfico entre Dhaka y el suroeste dependía de los transbordadores, y esos transbordadores se convirtieron en uno de los mayores cuellos de botella del transporte en el país. Todos los días, miles de autobuses, camiones, autos particulares, motocicletas y pasajeros se reunían en las terminales de transbordadores esperando para cruzar. Durante los periodos de mayor tráfico, las filas de vehículos se extendían por kilómetros. El problema se volvía aún peor durante el mal clima. La niebla densa podía detener por completo el movimiento de los transbordadores. Las fuertes corrientes del río durante la temporada de monzones ralentizaban las operaciones y generaban riesgos de seguridad. Incluso cuando los transbordadores seguían operando, el proceso seguía siendo lento porque cada camión y vehículo de pasajeros tenía que abordar físicamente el transbordador antes de cruzar. Para los viajeros comunes, esto significaba viajes impredecibles. Un trayecto de Dhaka al suroeste podía tomar 7 u 8 horas dependiendo de las condiciones del río, el tráfico y los retrasos de los transbordadores. Dos personas que salían al mismo tiempo podían llegar con varias horas de diferencia simplemente porque un transbordador se movía más rápido que otro. Pero el mayor impacto era económico. El suroeste de Bangladesh es hogar de más de 30 millones de personas y produce grandes cantidades de productos agrícolas, pescado, camarón y productos industriales. Los camiones que transportaban verduras frescas o mariscos a menudo perdían tiempo valioso esperando cerca de los cruces de transbordador. Los costos de combustible aumentaban y los horarios de entrega se volvían poco confiables. Las empresas que movían mercancías entre puertos, fábricas y Dhaka tenían que agregar retrasos adicionales a sus sistemas logísticos porque nadie podía predecir exactamente cuánto tiempo tomaría el cruce. Esa incertidumbre desalentaba la inversión. Las fábricas normalmente prefieren ubicaciones conectadas a autopistas y corredores de transporte confiables. Los inversionistas quieren tiempos de entrega predecibles, cadenas de suministro estables y menores costos logísticos. El cruce del Padma creaba la situación opuesta. Aunque el suroeste tenía tierra, mano de obra, puertos y potencial económico, muchas industrias aún se concentraban más cerca de Dhaka porque el transporte era más fácil allí. Los puertos de la región enfrentaban problemas similares. El puerto de Mongla, el segundo puerto marítimo más grande de Bangladesh, tenía un gran potencial para el crecimiento comercial, pero la mala conectividad interior reducía su competitividad en comparación con el puerto de Chittagong en el este. Mover la carga de manera eficiente entre los puertos y la capital seguía siendo difícil cuando los camiones dependían de los transbordadores, y aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande que el transporte. Porque cuando una región carece de conectividad confiable, casi todas las partes de la economía se desaceleran. Y el gobierno de Bangladesh entendió que solucionar este problema requeriría algo mucho más grande que transbordadores adicionales o terminales más amplios. El país necesitaba un cruce permanente sobre uno de los ríos más peligrosos de Asia.
La idea de construir un puente permanente sobre el río Padma existía desde hacía años antes de que realmente comenzara la construcción. Los planificadores bangladesíes entendían la importancia económica de conectar el suroeste con Dhaka, pero entender la necesidad de un puente y realmente construir uno eran dos cosas completamente diferentes. La magnitud por sí sola asustaba a muchas personas. Con más de 6 kilómetros de largo, el puente se convertiría en el más grande de Bangladesh. El propio río creaba enormes riesgos de ingeniería. Los costos de construcción seguían aumentando, y el proyecto requería tecnología y experiencia que Bangladesh nunca había utilizado a esta escala antes. Luego vino el problema financiero. En las primeras etapas, prestamistas internacionales, incluido el Banco Mundial, mostraron interés en apoyar el proyecto. Para un país como Bangladesh, el financiamiento externo era importante porque el costo estimado del puente era enorme en comparación con el presupuesto nacional de infraestructura en ese momento. Pero todo el proyecto entró en crisis después de que surgieran acusaciones de corrupción durante la fase de preparación. El Banco Mundial finalmente canceló su compromiso de financiamiento en 2012, citando preocupaciones relacionadas con la supuesta corrupción que involucraba a funcionarios y contratistas del proyecto. Otros prestamistas internacionales también se retiraron. De repente, uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de Bangladesh perdió el apoyo financiero internacional más importante antes de que la construcción avanzara por completo. La situación rápidamente se volvió política. Los críticos argumentaron que Bangladesh no podía financiar un proyecto tan grande por sí solo de manera realista. Algunos creían que el proyecto enfrentaría años de retraso o posiblemente colapsaría por completo. Otros cuestionaban si el país siquiera debería seguir persiguiendo un puente tan costoso. Pero en lugar de cancelar el proyecto, Bangladesh tomó una decisión que cambió la historia por completo. El gobierno anunció que el país financiaría en gran parte el puente con sus propios fondos. Esa decisión convirtió el puente Padma en algo mucho más grande que un proyecto de transporte. Se volvió un símbolo del orgullo nacional y de la identidad política. Los partidarios lo describieron como una prueba de que Bangladesh podía completar un megaproyecto sin depender completamente de prestamistas extranjeros. Al mismo tiempo, Bangladesh todavía necesitaba constructores experimentados capaces de manejar el desafío de ingeniería. Ahí es donde las empresas constructoras chinas entraron en escena. Las empresas de ingeniería chinas ya habían pasado décadas construyendo puentes enormes a través de algunos de los sistemas fluviales más difíciles de China. La rápida expansión de la infraestructura del país generó experiencia con puentes de gran longitud, cimentaciones en aguas profundas, cruces de trenes de alta velocidad y condiciones geológicas difíciles. Para cuando comenzó el trabajo en el puente Padma, las empresas chinas ya habían completado cruces importantes sobre ríos como los sistemas del Yangtze y del río Perla. Esa experiencia se volvió extremadamente valiosa en Bangladesh. Así que en 2014 el contrato principal de construcción del puente fue otorgado a la Compañía de Ingeniería de Puentes Mayores de China, una subsidiaria vinculada a uno de los grupos de ingeniería estatales más grandes de China, el Grupo Ferroviario de China. Se informa que el contrato solo para la estructura principal del puente ascendía a alrededor de $1.500 millones. Esto creó una estructura en la que Bangladesh financió el proyecto mientras que las empresas chinas se encargaron de gran parte de la construcción del puente en sí. Y esa distinción es importante porque muchas personas todavía malinterpretan el proyecto hoy en día. China no financió completamente el puente Padma. Bangladesh asumió la mayor parte de la carga financiera por sí mismo. Pero sin las empresas de ingeniería chinas, construir el puente a esta escala y velocidad habría sido mucho más difícil. A medida que avanzaban los preparativos de la construcción, otra realidad se hizo evidente. Pagar por el puente era solo la mitad del desafío. Construirlo realmente sobre el río Padma pondría a prueba a ingenieros, trabajadores y planificadores de maneras que Bangladesh nunca había experimentado antes. Porque el Padma no era un río tranquilo esperando un puente, era uno de los ríos más inestables de la región. Y eso creó uno de los mayores problemas de ingeniería de todo el proyecto. La mayoría de los puentes grandes dependen de cimientos estables. Los ingenieros estudian el terreno, calculan las cargas de presión y colocan cimientos profundos en condiciones de suelo predecibles. Pero el río Padma no se comporta de manera predecible. El sedimento se mueve continuamente a lo largo del lecho del río, y la profundidad del río puede cambiar significativamente dependiendo de la temporada y el flujo de agua. Así que el reto no era solo construir un puente sobre el río, el verdadero desafío era construir cimientos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir dentro de un entorno fluvial en movimiento durante décadas. El puente Padma se extiende aproximadamente 6.15 kilómetros a través del río y consta de 41 enormes tramos sostenidos por enormes pilares de concreto. La parte superior lleva una autopista de 4 carriles, mientras que la parte inferior fue diseñada para el tráfico ferroviario. Eso ya lo convierte en una de las estructuras de transporte más importantes de Bangladesh. Pero la verdadera historia de ingeniería se encuentra bajo el agua.
Para estabilizar el puente, los ingenieros tuvieron que hincar enormes pilotes de acero profundamente en el lecho del río. Algunos de estos pilotes alcanzaron profundidades de más de 120 metros bajo la superficie, lo que los convirtió en unos de los pilotes de puente más profundos utilizados en cualquier parte del mundo en el momento de su construcción. Y aún así, eso trajo problemas. Las condiciones del lecho del río resultaron ser más difíciles de lo esperado durante la construcción. Los ingenieros se encontraron con capas de suelo extremadamente densas que complicaron la instalación de los pilotes. Los métodos estándar no siempre funcionaron correctamente bajo las condiciones del Padma, lo que obligó a los equipos a ajustar las técnicas de construcción durante el propio proyecto. Al mismo tiempo, los trabajadores tuvieron que operar maquinaria pesada de construcción en fuertes corrientes del río, mientras lidiaban con niveles de agua cambiantes y clima impredecible. Luego estaba el tema del encauzamiento del río. Un puente por sí solo no era suficiente. Los ingenieros también necesitaban controlar cómo se movía el río alrededor de la estructura. Sin una gestión adecuada del río, la erosión cerca de los accesos al puente podría amenazar las carreteras, los terraplenes y los cimientos con el tiempo. Así que enormes trabajos de encauzamiento del río se convirtieron en parte del proyecto. Se añadieron terraplenes, sistemas de protección y medidas de control del río para ayudar a estabilizar el área circundante y guiar el flujo de agua alrededor del puente. Y la magnitud de las fuerzas involucradas aquí es difícil de exagerar. El Padma transporta agua de uno de los sistemas fluviales más grandes de la Tierra, conectado con la red de los ríos Ganges, Brahmaputra y Putra Meghna. Durante el flujo máximo del monzón, enormes cantidades de agua y sedimentos se mueven a través de Bangladesh hacia la bahía de Bengala. Cualquier estructura colocada dentro de este sistema debe soportar no solo las cargas diarias del tráfico, sino también la fuerza de las inundaciones estacionales y la dinámica cambiante del río año tras año. Por eso muchos ingenieros consideraron el puente Padma como uno de los proyectos de infraestructura más difíciles que se hayan intentado en Bangladesh. El proyecto no se trataba simplemente de conectar dos lados de un río, sino de forzar un corredor de transporte estable a través de uno de los entornos fluviales más difíciles del sur de Asia. Luego vino la inauguración. El 25 de junio de 2022, Bangladesh inauguró oficialmente el puente Padma. Al día siguiente, el tráfico comenzó a cruzarlo por primera vez, y el cambio fue inmediato. Los vehículos que antes dependían de los horarios de los transbordadores ahora podían cruzar directamente el río. Autobuses, camiones, autos particulares y motocicletas empezaron a usar el cruce a pocas horas de su apertura. Para muchas personas en el suroeste, esta fue la primera vez que pudieron viajar hacia Dhaka sin esperar en las terminales de transbordadores. El cruce en sí, que antes implicaba esperar en largas filas para el transbordador, ahora podía hacerse en unos 10 minutos por carretera. Economistas y expertos en desarrollo dentro de Bangladesh estimaron que el puente podría aumentar el PIB del país en más del 1% con el tiempo, mientras que la actividad económica en el suroeste podría crecer aún más debido a la mejor conectividad. Esas cifras pueden parecer pequeñas al principio, pero para un país del tamaño de Bangladesh, incluso un aumento del 1% en el PIB representa miles de millones de dólares en actividad económica adicional. Y el papel de China en esa transformación es difícil de ignorar. Así que ahora déjame preguntarte esto. ¿Seguirán los proyectos construidos con ingeniería china transformando las redes de transporte en Asia y África? Y como los prestamistas occidentales a menudo dudan en invertir en infraestructura de alto riesgo, ¿se está convirtiendo China en el país más dispuesto a construir los megaproyectos que otros evitan? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo.